Muchísimas gracias. Oh, thank you for coming, President Lopez. Welcome. No, we were just starting. No, thank you for coming here. Gracias. Él es el director del college. Okay. Thank you, Daniel. Thank you. Thank you. Buenas tardes. Thank you. All right, Vamos a hacer donde sí, quieras, Daniel. vamos a hacer un poquito Vamos a bilingüe. hacer como Spanglish. Yeah. Okay. Okay. So, bienvenidos, welcome, thank you for coming today. Estamos muy agradecidos de que hayan venido a la presentación del libro Contrapelo de Silencios del profesor Jorge Luis García de la Fe. El profesor les voy a contar un poquito de su vida, después vamos a hablar un poquito del poemario que ha escrito Jorge y voy a hacer unas preguntas y vamos a leer unos poemas y hablar de los poemas un poquito. So, just a brief introduction, then we're going to go into questions and the poems themselves. So, Jorge García de la Fe nació en Cárdenas, en Cuba, en el año 1900 y pico. Es un poeta y ensayista y además es nuestro profesor de aquí de Harold Washington, del Departamento de Español. Es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas en la Universidad de La Habana, tiene un máster de Literaturas y Culturas Latinoamericanas de Northwestern University. Northeastern Illinois University. Y fue profesor de Literaturas Hispánicas del Instituto Superior Pedagógico y la Universidad de Matanzas, en Cuba, desde el año 1981 hasta el 2007. Ha publicado una cantidad de libros de poesía. Por ejemplo, algunos son Aunque la nieve caiga de repente, o Cuerpo que se deja ir, o el que presentó el año pasado aquí mismo en Harold Washington College, Te lo digo en rima. Que muy divertido, lo leo de vez en cuando porque tiene unas rimas muy interesantes. Jorge vive aquí en Chicago desde hace muchos años y, como ya les dije, es profesor estrella de nuestro departamento. Just briefly, Jorge was born in Cuba and he has been teaching with us for many years. He has his bachelor's degree from Cuba in the University of Havana, and then he also got a master's in Latin American Literatures and Cultures at Northeastern Illinois University. And he has written lots of books that I briefly mentioned before. I guess we are ready to start talking about this beautiful. We organize with question and answer, and question, answer, and reading. Sí, okay. Vamos a empezar con las preguntas entonces. ¿Cómo está estructurado el poemario A Contrapelo de Silencios y qué temas aborda? Bueno, primero quiero contar que yo llegué a finales de 2007 a Estados Unidos para ya vivir acá en Chicago, para radicarme en Chicago, por problemas de reunificación familiar. Acá era donde mejores condiciones había de mi familia para recibirme y para estar acá y para vivir. Y también pensé que profesionalmente era mejor acá en Chicago. Entonces, una vez que llegué, empecé estudié un poco de inglés, estuve varios semestres en Truman College, porque yo había estudiado francés en la universidad y latín, y empecé a trabajar en Centro Romero. Entonces, por eso, para responderle ahí a la pregunta, ¿qué pasó? Yo escribía desde Cuba y yo tenía una obra poética, pero como vivía en el interior del país, no había publicado ningún libro como en grande, ¿no? Y entonces, pues, empecé a trabajar como profesor de GED en Centro Romero. Y allí fue que un día descubrí una revista del proyecto Contratiempo.
de la revista del Proyecto Contratiempo. Okay, let me Que- just quickly summarize that. So Sí. Jorge said that he came here in 2007 to get together with his part of his family that was already here. And he started learning some English at Truman College. And then he started working at Centro Romero when he found, almost by chance, the work of the group Contratiempo. Contratiempo is a poetry and a literary magazine in Chicago. It's been here for a long time. Entonces descubrí que ellos tenían un taller literario que se reunía todos los domingos cada 15 días. Y mi vida fue que a partir de ese momento, pues casi que me hice residente de Pilsen, todo el tiempo para allá, para Pilsen. Y pues entonces, pues el desarraigo, la distancia de mi país, de Cuba, y toda una serie de circunstancias hicieron que ya me tomara la escritura como muy en serio. Y este libro de poemas es el resultado, porque yo he escrito mucho en sonetos y décimas, y he logrado bastante perfección en sonetos y décimas, pero este libro es el primer libro en versos libres, el primer libro en versos libres que resume casi toda mi obra desde 2008 hasta este año 2023, de poemas en versos libres. So Jorge has been a writer since he was in Cuba, but he has never been able to publish his work. So since he met this group and he started going to these literary workshops, he started writing a lot since 2008 until now, 2023. He has been collecting these poems, and his poetry has been more in classical verse at the beginning, and now he started writing in free verse that compiles most of his work, related also to the theme of unrooting from his own country and his culture. Sí, entonces estuve como editor de la revista Contratiempo como 6 años. Hice el máster y una vez que terminé el máster, pues es algo de lo que me siento muy, muy orgulloso de haber conseguido 2 clases acá como profesor adjunto, y ahí continué y he seguido acá hasta el día de hoy, que estoy muy orgulloso de trabajar en City College de Chicago y específicamente en este college. También porque al principio no había clases suficientes, he dado clases en Richard Daley, en Malcolm X, pero este es my home college. Este es mi hogar, mi casa. Yeah, Okay. so just briefly, Jorge said that then he started, after joining that group, he started his master's degree, he got his master's degree, and he got a position here in the city colleges and in different colleges. Mencionaste solo 2, pero creo que He sustituido en Harvey, yeah. pero sobre Sí. todo en Daley y Malcolm X. Mm-hmm. Sí. So Daley and Malcolm X classes, he taught there some classes and some for teachers all over the system. So he is a true city college teacher. I say that. Okay, ya puedes pasar a la... So, la segunda pregunta es, ¿de qué manera se trata el nacimiento y la infancia del poeta en Cuba? So how do you present the birth and youth years of the poet in Cuba? Okay, perdona, no te respondí por completo la primera pregunta. El libro está dividido en 2 partes. Sí. Sí, y entonces hay un poema que se llama Parteaguas, que como que está, a ver. Partiendo la página 60. Sí, entonces explícale a ellos también en inglés, que porque en español lo estoy haciendo yo, explícales que la idea inicial fue que en la primera parte eran poemas relativos a asuntos de mi vida en Cuba y la segunda parte asuntos de mi vida acá, pero al final no quedó así.
se organizó por ambientes. Y entonces lo mismo hay poemas que se relacionan con mi vida en Cuba, en la segunda parte, como poemas de acá en la primera. Y así fue como quedó. Pero bueno, se mueve muy bien. La editora hizo un buen empaste de todos los poemas. Sí. So he says that originally the book had two parts. The first part was going to be his life in Cuba, and the second part, his years here. But after reorganizing the poems, they are in both sides. And the middle poem is called Separating Waters. Yes, sí, sí, en español es Parteaguas. So, and so that's kind of like okay. the division. So it's the middle of both parts. Yes, it's in the 60, en la página 60, so it's the second part. Okay. Okay, so Entonces, el nacimiento y la infancia. okay, so ¿Cómo I se have presenta? 2 poems about I was born in Cuba, and the first, el primero es acta de nacimiento. No sé cómo se dice en inglés, acta de nacimiento. Birth, So partida de nacimiento, acta de nacimiento. birth Okay. certificate. Birth Okay, certificate. entonces, bueno, mira, le vas a decir a los que no hablan español que mi mamá era muy delgadita, yo era muy cabezón, pesaba casi 10 libras, estuvo muy grave el parto, le tuvieron que hacer transfusión de sangre y fue muy dificultoso mi parto. Y que yo nací, yo soy muy cabezón, pero de todas maneras nací con la cabeza deformada y mi abuela con un pañal me pasaba la mano y así fue como me acomodó un poco la cabeza. Y de eso trata el primer poema. So just to summarize it, his mother was really thin and he was 10 pounds, almost 10 pounds, and with a big head. And the birth was very difficult. His mother had to get a blood transfusion. And when he was born, his head was in a weird shape. So his grandmother rubbed his head and made it the shape that is now. Okay. So, el poema se llama Acta de Nacimiento. Dice, no supe cómo nacer. Estaba todo demasiado turbio a las puertas del aire. Página 12. Un ejército de intenciones fue movilizado para salvarme del marasmo de no ser sin haber sido aún. Cuentan las lenguas, eso que solo sé de segunda mano. Uno debiera estar seguro de su biografía, pero hay zonas del cuerpo excluidas de anagnórisis. Es trágico no saber cómo venir al mundo. Da conmiseración parental. Siempre he sido enemigo de respuestas obvias. ¿Supone gratitud el que otros decidan por uno? Estaba sordo ante la voz de los interlocutores de Dios. ¿Quién sabe si la tristeza milenaria de no haber sido invitado me hacía insensible? No supe cómo nacer. Hubo que convocar sangre ajena para allanar las puertas del aire. Escachado vine a reportarme a los dedos de mi abuela, experta en frotar torceduras de la vida. Mientras me moldeaba la cabeza, dijo que yo sería bueno para asumir otros tantos percances que vendrían. Después de eso, que solo sé de segunda mano, me aprieto el corazón cada vez que digo gracias. No supe cómo nacer. Estoy aprendiendo el ejercicio de morir. Okay. Este es uno sobre mi infancia, gracias. Hay otro más. El otro es muy, ustedes se rieron, ahora tú le vas a contar. Ellos se rieron cuando le contaste, ¿no? Pero ahora se van a reír más todavía. El segundo poema que voy a leer acerca de mi infancia está en la página 17, y se llama La cáscara guarda el palo.
La cáscara guarda el palo es un dicho o refrán hispano acerca de que, por ejemplo, se usa cuando uno está enfermo y es mejor a veces no bañarse un día que uno tenga fiebre o está enfermo. Es mejor un lavadito o algo de eso, una higiene breve y no bañarse porque hay un refrán como que la piel, la cáscara guarda el palo. Cuando uno está como muy enfermo es mejor ni bañarse. Entonces, esto es una anécdota de que yo fui a pasarme unas vacaciones con mis abuelos y contraje paperas, la enfermedad de las paperas. Entonces, si uno se descuida, en Cuba y no sé si en otros países de América Latina, que a los niñitos varones, si no se cuidan las paperas, se le pueden recoger los testículos y después pueden influir en su vida de adulto y en su fertilidad. Entonces, de eso es que trata el poema. A ver cómo le resumo. ¿Cómo voy a traducir todo? Sí. Que mi abuela me dice que me lave, que no me bañe porque la cáscara guarda el palo. Sí. So the first poem was about his childhood, and now this is another one about his childhood. And this one is a little anecdote. When he was young and he had maybe 7 or 8 months. years old. Yes. Yeah. And so his grandmother, and it's a tradition, I think, in Latin America, that not to take a shower, not to take a bath when you're sick. And also another thing is that if you have that kind of illness, especially for boys, you shouldn't allow the fever to go high, and you shouldn't take a bath. You just kind of clean lightly, because you can have some fertility issues and in your testicles, I guess. Yes, yes. So the whole story is about that. Okay. So, página 17. Yes. La cáscara guarda el palo. El agua tibia de la palangana besará el churre de sus pies, porque no es lo mismo lavarse que bañarse. Experta en higiene y epidemiología, es la madre de la madre, quien sabe de la amenaza de las paperas a la virilidad. Solo un lavadito de gato que se te pueden recoger, me dice. Los niños son crédulos como esponjas, hasta tanto descubran lo contrario. Se imaginan todos disminuidos de lo que deben tener como hombres y les hacen caso a las abuelas, que saben más por viejas de las sabias que fluyen por los cuerpos. Solo un lavadito de gato con el agua tibia de la palangana. Un día el niño aprenderá que la hombría no es un asunto de tener más grandes o pequeños los cojones. Okay. Muy bueno. Ok, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la visión que ofrece el poeta acerca del transcurrir del tiempo y las diferentes etapas de su vida? What's the vision that the poet presents in the passing of time and the different stages in his life? Yes, I have two poems about that. And the first is requiem. You know what is the meaning of the word requiem? So es como, Requiem. Es como una cosa mortuoria, ¿no? Sí. So, es como un himno que se expresa al final de la vida, ¿no? Un requiem, ¿no? Ok, entonces el poema que se llama Requiem está en la página 56. 56. So, And ese poema, sí, todos, puedes decirle que casi todos se generaron de los primeros tiempos en Contratiempos Project, en the workshop of Contratiempo. And Requiem is I do a review about all my life. But so hago un repaso acerca de toda mi vida y como que quiero como desentenderme de todos los Jorges que yo fui.
pero el final es sorpresivo, porque al final, pues termino agradeciendo todo lo que he sido, ¿no? Sí, okay. So this one is Jorge's looking. He worked on this poem while he was at the workshop in Contratiempo, and he is looking back in his life and all the different Jorges that he was through his life, and even though he tries to separate himself from those Jorges, at the end it's a surprise because he ends up thanking that all the Jorges that he has been. Ok, Requiem. Tiene un exergo de Quevedo, ¿no? So, en el hoy y mañana, página 56. En el hoy y mañana y ayer, junto pañales y mortaja, he quedado presente sucesiones de difuntos, porque en realidad todos los que hemos sido son como difuntos nuestros, aunque forman parte, siguen formando parte de nosotros. Dice, Señor, hoy no te pediré por el descanso eterno de mis ancestros, sino por todos los difuntos que hospedó la caja de mi cuerpo en las secuenciadas notas de su canto gregoriano. Concédele la paz al niño que me habitó hace ya más de 40 años y que fue dando traspiés por ambiguos escondrijos hasta perder su inocencia. Tráele conformidad al inseguro adolescente que cometió ruborizantes torpezas, amparándose en mi piel. Ilumina el espíritu del atormentado joven de 22 años que escogió suicidar su hedonismo lanzándose al abismo de la culpabilidad. Absuelve las adúlteras versiones de mí mismo, a las que por años he vendido el alma para cumplir las expectativas del farisaico contrato social. Señor, perdona a todos los años, al de hace 3 meses, al de la semana pasada, al de ayer mismo. Sé que no te creerás la vieja treta de que no sabían lo que hacían, pero necesito que esos fantasmas a los que he cobijado y nutrido se vayan en paz al cielo o al infierno. Y si no es mucho pedir, también te ruego que me des una porción bien grande de cinismo para despedir tranquilamente y sin remordimientos al degenerado hijo de puta que ahora mismo me está haciendo escribir esta plegaria por el alma de esos pobres infelices a los cuales debo quién soy. Ok, entonces, o sea, es una reflexión sobre toda mi vida, pero ¿quién soy si no todos los que he sido? Todos esos los que me han permitido llegar hasta aquí. Ok, bien, hay otro poema que está en la página sobre esto. Es una reflexión igual sobre la vida. Ese es uno de mis temas. Se llama Mientras me ducho. Hay muchas, ahora explícale, hay muchas personas que cantan cuando se están duchando, pero yo he tenido grandes reflexiones duchándome. Así que este se llama Mientras me ducho. Son reflexiones sobre la vida, ya mía acá en Chicago, tomando una ducha. So this poem is called While I'm Taking a Shower or While I'm Showering. And a lot of people sing while they shower, but Jorge has had big reflections on his life while he was taking a shower. So this is like an important moment in his life. So this poem is about that. And it's about here, taking a shower in Chicago. While I'm taking the shower. Ok, mientras me ducho, dice. Página, Jorge? Ok, it's 99 to 100, de la 99 a la 100, empieza en la 99, final, dice, mientras me ducho. Eres la blanca bóveda en la que desnudo al hombre que creo ser. Me incitas a desmentir la fábula que urdo para creerme que he vivido. Tus interrogantes tienen una bala adicional. Nunca estoy a salvo de la ruleta.
¿Qué importa descubrirme derramado entre el que no fui y el que jamás seré? Me ducho, dejo que el agua tibia fluya por este féretro de carne que no está seguro de encontrar un alma a quien vender su tristeza. Chicago va colando sus gélidas lenguas por las rendijas de todas mis incertidumbres para advertirme que el tiempo duele justamente en la sutura de los recuerdos. Ahora tengo la sensación de ser de ningún lugar, paria, vomitado por los huracanes del Caribe, a una inhóspita mole de concreto por cuyos alcantarillados fluyen exudaciones de tanta vanidad. Entonces me reconozco en esa muchedumbre de seres que creen saber para qué viven, a dónde van cuando se levantan en las mañanas. Veo que se come, se bebe, se trabaja, se fornica, se ríe. Me sumo a las imitaciones, porque para respirar se necesitan papeles que huelen a ingratitud. A fin de cuentas, ¿por qué te hago tantas confidencias si no eres más que la blanca bóveda en la que desnudo a ese que creo ser? Mientras tanto, dejo que el agua tibia fluya por este féretro de carne que no está seguro de encontrar un alma a quien vender su tristeza. Me ducho. Ok, ok. Ese es como muy, como más serio, ¿no? Más, ok. Tenemos organizado esto muy bien. Sí, un diálogo, muy sí. bien. La Argentina y el cubano. La siguiente pregunta que tengo para ti es, ¿cómo se reflejan el sexo y las relaciones amorosas en este libro? Ahora viene lo caliente. Oh, hay más de uno. Ustedes lo van a descubrir. Inclusive pudieran sorprenderse de que quizás, bueno, a un profesor, a una profesora, aunque uno no se atreva a nada, en algún momento un estudiante le haya inspirado, de la misma forma que a un estudiante le inspira un profesor. Pero bueno, eso lo descubren cuando lean el libro, lo van a descubrir por ahí en un poema. Pero voy a leer dos. Y el primero, ok, yo hablo y no te dejo hablar. No, está bien. Sí. So it's you're gonna see when you read the book, or if you read the book, there are poems about this topic, and also how students and teachers inspired each other in this on this subject. And this subject I did mention before, it's about sex and love relationships in the book. Ok, So he's gonna read voy a leer dos poems. poemas. The first is Alina, page 17. El primero se llama Alina. Entonces quiero que les digas 17 to 18. Quiero que les diga que este poema está basado en una persona real con la que tuve una relación. Yo estuve descompensado psíquicamente cuando estaba de estudiante universitario y tuve empecé una relación dentro de un hospital psiquiátrico en La Habana, relación que continuó como por un año. Y al cabo del año llegó el Mariel y esa persona me propuso que nos casáramos y yo venir para acá, pero yo no quise porque mis padres estaban solos, mi hermana estaba en Rusia estudiando y yo no me decidí. De todas maneras, yo tuve que ir a la manifestación que hizo el gobierno por el Mariel, pero ella sí vino para acá y nunca más he sabido de ella. Se llama Alina. Cuéntala, Alina. So this is a poem about a person called Alina, who Jorge met when he had something like a nervous breakdown and he was hospitalized in La Habana. And so they met there and they started a relationship for a whole year. And then after at that time, it was the same time with the Mariel, the boat bringing Cuban people to the United States. The situation was happening. So Alina proposed Jorge to get married
and live together to come to the United States. And Jorge, even though he was in the relationship, he said no, because he wanted to stay with his family, so his parents who were alone while his sibling was studying in Russia. So he decided to stay while she took the boat and came to the United States. And they have never seen each other since. So this poem is about that. It's about that. Okay, so page 17, Alina. Llegó el Mariel, Alina, y no hubo más hotel barato en La Habana para nuestros gemidos gatunos. Recuerdo que un domingo nos estaba espiando un tipo en la posada de 11 y 24. En la de San Miguel esperábamos junto a otras parejas bajo un concierto de sopranos y barítonos que avivaba un prodigioso desempeño en sábanas estampadas con nubes amarillas. No hay Viagra con mejor efecto, Alina, que aquellos traguitos de menta de los albergues capitalinos. Los primeros escarceos veraniegos de 1978 en los pabellones del psiquiátrico Gali García fueron un festival de la juventud para locos de atar. A la salida de la consulta del alienista protector de la barbarie, que se quedó en Lisboa, comenzó una surumbática historia de amor en la que fuimos David y Lisa. Todavía puedo sentir, Alina, el olor de los bloomers que comprabas en las tiendas de Centro Habana por la tarjeta de racionamiento, esos que me provocaban paroxismos. Llegó el Mariel, Alina, y se acabaron los arrumacos. Yo tuve que ir a la Embajada de Perú en medio de la turbamulta universitaria, mientras tú te perdías en un bote por el estrecho de la Florida. Okay, so that was totally real. Una historia completamente real. So acá tengo, so maybe if any person, so that's so coming to United States, no speaking English, and the first moment when you have a relationship, intimacy with a person who speaks English, and you speak some English, but the other person no Spanish. So, explícale que este va a ser, este se llama, so this is fac sexus in alia lingua. So 85. Fac sexus in alia lingua. Explícale qué es la experiencia de tener sexo con una persona que no es capaz de hablar nada de español y uno tener que entendérsela un poco con el poco inglés que uno sabía al principio, ¿no? So, explica. So this page 86, 85 and 86, Yes. Fac Sexus in Alia Lingua, is the story about a sexual relationship with a person who doesn't speak your own language. And in this case, Jorge speaking Spanish and the other person only English and no Spanish. And Jorge with a very little Spanish. Fac sexus in alia lingua. So, tener sexo en otro idioma, en otra lengua. Ok. Hacer el amor en inglés es buscar un territorio donde me desencuentro de mí para encontrarme contigo. Mi cuerpo lingüísticamente diferente, mi cavidad oral no está acostumbrada a esas oscuras golondrinas que son tus vocales, a esas sílabas que traban la lengua entre los dientes. Tampoco tú sabes rastrillar la R de un qué rico, cómo copulan los sustantivos con las adjetivas, pero eres, como diría un cubano, buena hoja. Y eso es mucho mejor que estar colgando de un árbol. Una cama es un barco que termina en aguas internacionales. Marineros somos, traficantes de palabras y otras cosas. Tener sexo en otra lengua. Experiencia torrebabélica de ascender a Dios con la terquedad que puedan tener dos amantes, desafiando la maldita circunstancia
de los significados. En medio de la fiebre, tú te permites esas emisiones consonánticas breves que en inglés suenan adorablemente cochinas. Yo me autorizo a todos los desatinos que reserva el español para dar fe de la gozadera. Saussure no le puso condicionamiento al signo lingüístico. Gemir es la mejor onomatopeya que se ha inventado. Un grito de placer es una buena terapia gestal, una sonora manifestación de arte expresionista. Tener sexo en inglés, en español, en spanglish. Armar un escándalo bien grande que socave los fundamentos de nuestros idiomas y despierte a los vecinos. Okay, so, podemos pasar a la próxima. Sí, la siguiente pregunta que tenemos es, ¿qué visión acerca de su vida en Cuba refleja tu obra? What's your vision about your life in Cuba? In your Sí, poems? sí. Mira, yo voy un momentico al baño, pero dile que voy a leer 2 poemas, son estos, Sí. Botellas y Jolongo. Sí. Entonces, Sí, a ver, no, espérate, yo te explico para que en lo que yo voy al baño te lo explico. Botellas tienen que ver con la presencia de las botellas en todos los eventos de la vida de uno, bodas, bautizos, acontecimientos de todo tipo. Y entonces yo tomo de motivo la botella para hacer ese recorrido. Y el otro se llama jolongo. Jolongo es un fardo que uno se pone al hombro. Y el problema es que Martí, en el diario de campaña, cuando llega a Cuba, usa la palabra jolongo. Entonces, como jolongo también es de alguna manera la cruz de la vida con la que uno tiene que cargar. Entonces, explícale eso con un multicolor. Okay, perfect. 1 second. Okay, so Jorge says that he's gonna read 2 poems that represent that vision of his life in Cuba. The first one is called Bottles, and he's using different, I don't want to say use, but we see throughout our lives in weddings, in baptisms, in parties, in life, and using those bottles to show his life, his experience. And the second one is called Jolongo. Jolongo is a Spanish word that I don't even know how to translate, but that means something a package that you carry. And that is the word that Jose Marti, a very famous poet, used to carry his bundle of things through the campaigning in his trips. And in Cuba, they use this word jolongo to talk about the difficult times that we have to go through in life, that we carry in our bags through our lives. And so that's kind of the meaning of jolongo, which is this poem to show the difficult time through his life. Okay, the first is bottle. Botellas, and it's in the page 31. 31. Okay. So, dile que prácticamente que este poema que se llama Botellas, de alguna manera también tiene un poco de recorrido por la historia de Cuba, de los bajo la revolución, ¿no? So this one, Botellas, is not only a walk through his life, but also through the history of Cuban history from the revolution. Espérate, también me faltó decir que le traduzca que el poema Botellas tiene que ver con una versión de Aladino, que se veía que veían los niños cubanos en la televisión, en que un niño encontraba una botella como Aladino y sale el genio de la lámpara, pero esto es con una botella. Un niño ruso
encontraba una botella y salía Jotavis. Jotavis era como un genio que se arrancaba un pelo de la barba y le concedía un deseo. Okay, cuéntale eso. So this is also connected to a little cartoon that kids used to watch in Cuba. It was a Russian cartoon, and it was like Aladdin, but instead of the lamp, the kid would find a bottle, and he would rub the bottle, and the genie would come out, and the genie was called Jotavic. Jotavis. Okay, perfect. Okay. Botellas, so page 31. Botellas. El viejo Jotavis al fin se arrancó el último pelo de la barba. Hay muchas botellas a lo largo de mi vida. Algunas están vacías. Otras resuman mieles o purgantes. Botellas que me flotan en el pozo del alma. Botellas sopladas para bautizos, bodas y borracheras. Botellas para vivir del aire. Botellas para viajar, botellas para jugar a las prendas, botellas para tener un sexo más consistente, botellas para embotellar el destino de un país. Mi padre ponía yugos a las botellas, eran sus bueyes para arar la tierra. Yo era una botella aún sin surco, un designio inescrutable y mudo que se insinuaba rojizo entre las palmas de un atardecer en Cuba. Mi madre vestía botellas con trapitos de pobreza campesina. Eran sus muñecas. Un día me nombró desde el fondo de sus ovarios. Por ese entonces yo no tenía corazón. Corazón de botella tenía. Un hueco de cristal sin fondo donde cabía toda la soledad del mundo. Estaba yo desde el ojo de un buey mirando las manos de mi padre. Estaba yo envuelto en trapitos, mecido por los brazos de mi madre, oyendo el tic-tac de su corazón. El viejo Jotavis al fin se arrancó el último pelo de la barba. Hay muchas botellas a lo largo de mi vida. La del biberón, la de los refrescos Materva y Jupiña, la de los rones Coronilla y Yucayo, la botella de alcohol que se echó por encima la vecina para darse candela porque el marido la dejó, la botella de mierda que arrojaron a la casa de aquella familia que se fue con Del Mariel, la botella vacía que arrojaron los balseros del 94 tras celebrar la huida en alta mar. El viejo Jotavis al fin se arrancó el último pelo de la barba. Hay muchas botellas a lo largo de mi vida. Es un montón, burjón, puñado de botellas por todas partes que no lo brinca un chivo. Recuerdo ahora la botella de ron barato con un mensaje por revelar que arrojamos al malecón de La Habana una noche loca del 75. Entonces los niños cubanos sufrían aquellos muñequitos tediosos en que el niño volca como un aladinito ruso se encontraba una botella nadando en las aguas del Moscova. De ella salía el viejo Jotavis, quien se arrancaba un pelo de la barba y todo se resolvía. Yo aún sigo irresoluto, bebiéndome esta botella de whisky que no tiraré al río Chicago por si las moscas. Hay muchas botellas a lo largo de mi vida, especialmente la que lanzamos al malecón de La Habana una noche loca del 75, cuyo mensaje está aún por revelar. El viejo Jotavis al fin se arrancó el último pelo de la barba. Ok, entonces el otro que es sobre el tema que se llama Jolongo, que se llama el fardo, is like a backpack. We say Jolongo because José Martí, desde la figura más importante de Cuba, el gran patriota cubano, menciona el Jolongo. Esto está en, página 41. So, 41. Entonces, este poema, explícales que este poema Jolongo, a pesar, además de llamarse Jolongo por José Martí, en él yo cito
a grandes poetas como a Nicolás Guillén y a Federico García Lorca. Y también hasta menciono la canción esa de Compay Segundo. Explícales eso. Sí. So this poem is not only makes references to Martí, who is a great patriot and poet in Cuba, in all Latin America, but also he mentions Garcia Lorca and Guillén, and a little bit of a song by Compay Segundo that I'm sure a lot of people know from Cuban musicians. Ok, Jolongo. A la page 41, Jolongo. A la espalda todos esos féferes de la vida. How it long go, Sócrates, Cristo, Martí, yo con el mío, con este jolongo a cuestas, una bolsa de yute que no se dignaría a usar Santa Claus. Jo, 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 jolongo. No, no vine dentro de un zurrón a cargar mi jolongo, llegué, mi cruz. Mi hijo, no te quejes, es lo que hay, lo que te toca. Deja de jirimiquear, no jorobes. 9 meses te tuve en mi jolongo. Jolongo tienes para tus desgracias. ¿Qué es un jolongo? Es una java con jeta de mondongo. Es un zóngoro con cozongo. Yambambó, yambambé, repica el congo solongo, repica el negro bien negro, congo solongo del zongo, baila yambó sobre un pie. Un jolongo no es un jorongo, es un jabuco para meter un burujón puñado de recuerdos que te explotan en la cocorotina. Un jolongo no es un jamelgo. Jamelgo se vuelve quien carga su jolongo. Un jolongo no es una jabalina, ni un jardín para jubileo, ni una jutía con jerigonza. Un jolongo jeringa como jicotea con jeroglífico. Cuando llegue la luna llena, iré a Santiago de Cuba. Iré a Santiago. En un coche de agua negra, iré a Santiago. Con la rubia cabeza de Fonseca, con la negra cabeza de papá Montero, con Juanica y Chanchan, con mi jolongo. Coge el trillo venado, de Alto Cedro voy pa' Marcané, llego a Cueto y voy pa' Mayarí, de Alto Cedro, de Alto Zongo, how it long go, jo, 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 jolongo. Un jolongo no es un jibe, ni un jergón, ni una jaculatoria. Un jolongo es una mochila que jode, pero también puede ser unas alforjas para Sísifo y Kafka. Cuando llegue Jehová, seremos jeresolomitanos, sin jingoísmos ni jolongos, mientras Lola, jolongo, llorando en el balcón, nos embarcamos. So the last part is Martí. Okay. Sí. So, Ay, tengo que decir algo. El poema este está escrito por los sonidos también, ¿no? Sí, La jota, sí. el jolongo, el zongoro cozongo de Guillén y todos los sonidos de los típicos del candombe o de la música cubana, ¿verdad? Eso es lo que me hizo acordar. Sí, sí, sí. Sí. Por supuesto. Muy, Hay todo muy un bueno. juego con la J Sí. en el poema. Ok, vamos al Sí. próximo, que es el tuyo. Sí. Sí, la siguiente es, hay relación entre algunos poemas y ciertos géneros musicales hispanos. Y este es uno también, ¿no? Sí, Compay sí, Segundo por supuesto. Bueno, pues entonces, en más de una ocasión me refiero a ciertos géneros musicales que son muy acendrados, ¿no? En todos los hispanos, como puede ser para un colombiano la cumbia, pero para un cubano el bolero, como el bolero es tremendo. Y acá, pues, como Gaby, como tú me ibas a acompañar, decidí que seleccionar uno que es sobre el bolero, pero en otro que lo explicas ahí, que so you know what is the term ambiguity in English, ambigüedad en español. So you go to Wikipedia, say so dicen. Entonces, como hay un tango que se llama uno, y uno también es como un pronombre indefinido,
Y le puedes hasta decir que yo estuve en Argentina y que tú Sí, fuiste sí. mi ángel guía en Sí. Argentina. Okay. So the question is about music influence in musical genres in the Hispanic world in his poetry. So he was mentioning different genres in different countries, and of course, bolero is the Cuban um, um, style of music. And so he's going to read one of those, but he's also going to read a poem about tango. That's First kind of is a tango. bit honor for me because I'm from Argentina and tango is our music. So the title of the poem is The Ambiguation of Tango Uno. So there's a famous tango called Uno, and Uno is also the indefinite pronoun in Spanish. So what he was talking about that when you Google things and if you put uno, it will bring information about tango and about the indefinite pronoun. So this is like clarifying the meaning of uno. Okay, page 82, desambiguación del tango 1. Okay, 82, 82. Okay. Cada día tiene su desdén junto a su propio afán. Hay mañanas irreverentes a cualquier solemnidad bíblica y no por eso son malditas o benditas. Narcotizado por un buen cafetazo, uno se sienta a procesar la borrasca onírica de la que naufragó en el sudario de una sábana. Uno se da cuenta de que dormir no es un paréntesis límbico, sino más bien una especulación feroz de su ángel negro. Uno sabe que un tango es mucho más que esa voz rajada de un bardo que agoniza en un conventillo de la boca. Uno no busca, lleno de esperanzas, el camino que sus sueños prometieron a sus ansias, porque llenos están de malezas los caminitos que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. Sorry, I made click. Uno es una forma indeseable de esquivar el yo con un pronombre ambiguo en tercera persona del singular. En fin, uno cree parecerme cuando se enajena de sí, escondiéndose dentro de uno. Muy bueno. Okay. Sí, este me gustó mucho. Yo lo había leído antes de hablar contigo y saber que lo ibas a leer. Estábamos en la misma oficina cuando yo tuve la dicha de viajar a Buenos Aires, Sí, y ella me orientó en todo, y sí, hasta para ir a la boca. sí, a ya la que boca, fui a la claro. boca. Sí. Ok, el segundo dile que el segundo es acerca del bolero. Es acerca So the second one is about bolero. Ok, bolero. Ok, so page 71. Ok, ok. Dile que no se asusten, que ya no falta mucho. We are about to finish, but estamos Sí. disfrutando mucho también. Ok, so 71, bolero. Ok, so tiene un excerco de una autora muy famosa cubana que se llama Marta Valdés, que dice: llora por los amores viejos que se quedaron lejos y que tal vez añoras. Ok, so el bolero es como un género muy acendrado en nuestros países hispanos, sobre todo en el Caribe y en México. Ok, dice, empieza en la página 71. Ok, bolero, estruja corazones, envenena almas, la soledad muerde rabiosa, el abandono cerca. Sufrir es un placer, bolero, se va colando alcohol en venas, humo, languidez de vitrola cubana de los 50, adición, sopor, voz herida por traiciones, bares, cantinas decadentes, llora por las trastadas que te hicieron, destino brutal, engaño de la mujer con el amigo, bolero, nudo en la garganta, joderte sin piedad la existencia, con tragiquismo de rocola, rajarte las venas, quemarte por dentro, bolero, derroche de fálicos saxos, trompetas con sordinas que enrarecen,
que enrarecen la piel, violines que destilan pus de melancolía, dulce perversión, pócima de sentires paradójicos, dolor de noche violada por gritos y espasmos, bofetadas, navajazos, tiros, bolero de bellonera, negra copa de lágrimas, morados chupones, yertas flores tatuadas, borracha luz verdosa, geografía de la desesperación, bolero, látigo de masoquistas, pecadoras perdidas de vaginas profundas, soberbios chulos de portañuelas disputadas, mamarrachos ambiguos que hacen calle en ahitas madrugadas, bocas sedientas, libando néctares sifilíticos, pasión de ánimo que inunda las esclusas del pecho, equívoco, juego de adultos que siguen las instrucciones del fracaso, bolero, castigador, sangrante, gimiente, que agoniza, tortuoso, como un beso letal. Okay. Bueno. En estos últimos voy a leer uno de cada uno, porque ya para no hacerlo muy largo. Ok, pasa a la siguiente pregunta es ¿cómo se reflejan en el poemario la naturaleza y el clima del norte de los Estados Unidos? So how is the nature and the weather or climate in the north of the United States reflected in your poems? Ok, so de este voy a leer uno solo. Okay, so I have a poem that the name is page 108, 108. Okay, so the name of the poem is Caducifolia. Explícales que, bueno, ellos lo deben saber, pero no sé en inglés cómo será el término. En nuestros países del Caribe casi no hay plantas que se le caigan las hojas o árboles una vez al año, como acá, que hay muchas, excepto las que son perennials. Pero, por ejemplo, en Cuba, por ejemplo, la ceiba, ella es de Panamá, por ejemplo, Daniel. Daniel, tu familia, ¿tú eres originario? De Puerto Rico. De México. De México. Pero bueno, en México hay ceiba también. Entonces, pues, acá yo descubrí cómo la cantidad de plantas que se le caen las hojas cuando se va acercando el invierno. Que para mí eso fue una sorpresa. De todas maneras, para mí el otoño es todo un carnaval. Okay, y de esto trata Caducifolia. Sí. So the main theme of this poem is about how nature and how trees lose their leaves in the fall, and that is not very common in the Caribbean or in the with warm weather. So this is about how fall is like a carnival in his eyes or in his poems. Okay, the front is verse of las hojas muertas de la canción, las hojas muertas. Okay, Caducifolia. En tus brazos nunca tuve otoños, fiesta perenne hacían tus manos en mi piel, pero una ventisca nos condenó a viajar en cápsulas de tiempos diferentes. Ahora deambulo por una ciudad que repite su striptease, lloran los árboles de sus ramas, lágrimas sepia, hasta volverse esquemas de mi alma. Los pasos van aplastando nostalgias que crujen cual hojarasca. El sol es fauno empeñado inútilmente en perforar esa bóveda plomiza que dice nombrarse cielo. Una bufanda hilada con interrogantes desampara mi cuello de cualquier expectación. Aves sin alas son los días, no alcanzan las horas para reconstruir aquellas pequeñas libaciones de ternura que nos dábamos por los rincones del trópico. Fruta prohibida es el verano, me enajenan las hojas muertas, revoloteando espectrales, su carnaval de Halloween, lloran los árboles de sus ramas, lágrimas sepia, hasta volverse esquemas de mi alma. Yo evoco el placer que me diste en el lecho aquella primavera y aún puedo recordar a qué huele
la vida. Ok, Muy bueno. sí, y entonces igual, de la última pregunta me la haces, voy a Sí. solamente a leer una. So, la última pregunta que tenemos es, ¿qué visión ofrece el poeta acerca de la ciudad de Chicago? What's your vision Sí, about sí, Chicago, the city sí. of Chicago? So, tengo dos poemas, pero voy a leer solamente uno. So, hay uno que se llama Chicago es mi Batey, because Batey is in Cuba, is little village. So, es un caserío que muchas veces está alrededor de un central azucarero. A eso le llamamos Batey, a un caserío que no llega a ser como tal un pueblo, un Batey. Pero, ok, ese poema, yo prefiero leer un poema que nunca he leído en ninguna parte. So, Chicago es mi Batey es como recordando a alguien que dejé en Cuba y al final diciendo que es increíble que he visto a alguien que se parece mucho a alguien que dejé en Cuba y que al final pues haciendo como apropiándome de la ciudad y diciendo que Chicago, esta ciudad, esta mega ciudad, se ha convertido en mi batey, ¿no? Que me he familiarizado con ella. Pero el poema que voy a leer se llama... Ok, déjame que traduzco Sí, esto sí. rápidamente. So, I'm not literally translating everything. I'm just giving you a Yes. summary. Okay. So this poem is called Chicago is my Batey, and Batey is a small group of houses that it's not even a town. And so the poem is about how Chicago became his small little group of houses. He became familiar with the city because he saw someone in Chicago who reminded him or who looked like someone he had left in Cuba. But the poem that he's going to read now is not Chicago is my Batey, but it is. ¿Cuál es? Okay, so I would like to read a poem that I never read in another place, and so the name is Making Chicago a Better Place to Sleep. Making Chicago a Better Place to Sleep. Es un poema, explícale que es un poema, tiene momentos en inglés, es como Spanglish, pero es un poema inspirado en el contraste entre la violencia y la cantidad de asesinatos y toda la violencia en la ciudad de Chicago, y ese contraste que me hace con anuncios de colchones en la ciudad para dormir bien. ¿Quién puede dormir bien con tanta violencia, no? Explícale eso. So this poem is written in a mix of English and Spanish and Spanglish, and it's a contrast between. So the name of the poem is making Chicago a better place to sleep, and it's a contrast between the violence and the crime in the city and the ads for mattresses that to help you sleep, and who can have a good night's sleep with all the crime and the violence in the city. Okay. Hay momentos del poema en que yo menciono a un homeless que está ahí en la esquina de Stay and Lake. So there are parts in the poem he mentions a homeless person who used to be all the time in the corner of State and Lake. Okay. So page 91. 91. Okay. So tiene ¿puedes leer Sí. la frase de Sanborn? Sí. Sí. So dice, come and show me another city with lifted head singing, so proud to be alive and coarse and strong and cunning. Carl Sandburg. Sí, este es uno de los grandes poetas de Chicago. De Chicago. Ok, dice, yo no vine de la Cracovia de Juan Pablo II, ni de la Comala de Juan Rulfo, pero igual de la Cárdenas de Virgilio Piñera. Llegué a esta ciudad soñada en la que padezco insomnio a pesar de las melatoninas de Walgreens. Ella me podrirá los huesos en uno de los cementerios jardines de la CTA cuando las gaviotas del lago Michigan devoren mis trabajos y mis días. Ayer, esperando un autobús para ir a enseñar español en mi masticado inglés, pasó una furgoneta
con la imagen de unos pies frutalmente apetecibles que despertaron mis más frutales deseos de hacer cualquier cosa con ellos, menos dormir. ¿Me estaré volviendo fetichista por efecto de cierta información subliminal? Making the world a better place to sleep es el eslogan de Sleepy's, The Mattress Professionals. And they are right. Cuando llegué al downtown, frente a la sucursal de Stay and Lake, dormitaba un negro anciano homeless que no escogió Hyde Park Avenue between Greenwood and University para echar su plácida siesta. Bajo un estado de total vulnerabilidad, me pregunto, ¿cuántas ovejitas amanecerán vivas mañana en Chicago después de los incontables tiroteos nocturnos hayan dormido con Sleepy's de Mattress Professional? God bless you, Windy City in the Midwest. Por ti vengo rodando hace más de un lustro, desde Lake Shore Drive hasta el Westbound, desde Rogers Park hasta Pilsen. Si te cambiaran la vocal temática de género, tal vez fueras un poco más ecológica y menos alcapónica. Así postularíamos con un aire decididamente sexy. Making Chicago a better place to make a laugh. O Chicago es una ciudad bien chingona. ¿Cuál será el vaticinio de la esfinge de Picasso que está en el Civic Center? ¿Tendremos por futuro un chagaliano incendio de flores, peces, pájaros y enamorados como en The Four Seasons? ¿Podremos ascender al cielo con Jack desde el frijol mágico del Millennium Park? ¿Harán Master and Johnson reveladores estudios estadísticos sobre el desempeño sexual de los fanáticos del Wrigley Field en las camas de Sleepy's? Dicen que cuando Segismundo se fugó del Cook County Jail, acudió al diván psicoanalítico de Freud, el cual no había sido comprado en The Mattress Professionals, y le relató sus sueños más recurrentes. Una gran vaca amarilla dándole patadas de queroseno en un establo y un señor gordo y calvo con una lira desgañitándose mientras hace un tour por el río. Decided, I have a dream is more useful to us than the interpretation of dreams, making Chicago a better place to sleep. Estoy exhausto, pero no he podido caer en los brazos de Morfeo. Haría cualquier cosa en esta tumba, que también es cementerio y ciudad, menos dormir. Conversar con Susana San Juan, confesarme con Juan Pablo II o fornicar con los pies frutales de Sleepy's Mattress Professionals. Ya lo dijo Virgilio Piñera. El insomnio es una cosa persistente. Muy bueno, muy bueno. Ya no quiero hacer más largo. Bueno, nada, muy bueno. Aquí terminan mis preguntas, pero podemos abrir las preguntas a cualquiera del grupo o también a cualquiera que esté online en el Zoom. Si quieren hacer preguntas, por favor, escríbanlas en el chat box. You have any questions? Sí. Oh, sí, muy buena pregunta la suya. Okay, déjame que So the question is, do you have a special time of the day or a special time of the year when you prefer to write? Sí, sí. Cuando estaba en Cuba muy joven, pensaba que lo mejor para hacer poesía
era ser un poeta atormentado y escribir de madrugadas y esas cosas. Pero después la experiencia y después que vine para acá, para Estados Unidos y todo, que me tomé la poesía en serio, me di cuenta que el mejor momento para escribir es cuando tengo la cabeza bien fresca. No tengo, por ejemplo, a veces tengo una clase, pero hasta por la tarde, y el mejor momento para escribir para mí es por la mañana. Por la mañana yo sencillamente el proceso que sigo es que yo también soy muy buen lector de poetas. Yo me levanto, me hago mi taza de café y me pongo a buscar grandes poetas. Es como para entonarme, ¿no? Para ponerme a tono, me pongo a leer grandes poetas, a Vallejo, a Neruda, a Benedetti, a grandes poetisas, a Gabriela Mistral, a grandes poetas. Y llega un punto en que no importa, aunque no tengan nada que ver los temas de los poetas, llega un momento en que ya me siento con el impulso de escribir porque se me ocurre una idea. Y ahí me pongo a escribir y bueno, después editaré, pero a veces me tomo hasta 4 y 5 horas en la mañana si no tengo compromiso de trabajo u otro compromiso. Yo uso las mañanas, que es cuando yo me siento más fresco para escribir. So Jorge said that he used to think when he was a young poet in Cuba that he wanted to be a tormented poet and write like in the early hours of the day. But now he realizes that the morning is the best place when his head is fresh and he has sometimes even 4 or 5 hours in the morning ahead of his day clear. And he starts by reading famous poets and get inspired. And after a while, he's ready to write, and then he starts writing. ¿Me salté algo importante? No, está perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Oh, mira, ya yo tengo como 7 libros que están en Amazon. Yo en realidad no escribía, es muy difícil hacer un soneto. Una de las cosas más difíciles de este mundo es dominar la técnica del soneto. Entonces, pues, como yo vi que lograba mayor perfección con los sonetos, pues me dediqué de lleno sobre todo a sonetos y décimas, porque tampoco es fácil la poesía rimada. Y la poesía rimada es como uno ser un pintor naturalista, ¿no? Es tan cualquiera como puede ser como unos garabatos y cualquiera lo reconoce como un gran pintor abstracto, pero un pintor se prueba siendo un pintor figurativo, o sea, pudiendo pintar una mano humana o un caballo o algo. Es muy difícil, es decir, en el marco de la poesía, el entrenamiento más difícil es escribir estructuras como el soneto, como la décima. Y me dediqué a eso mucho. Casi todos mis libros que he publicado en solitario, pues han sido de sonetos o de décimas. Algunos de estos poemas salieron sueltos. Casi todos estos poemas son la mayoría son de de la experiencia de contratiempo, pero me sentía más seguro escribiendo en poesía, en sonetos, porque sentí más reconocimiento y por eso es que tengo varios libros de sonetos que están en Amazon. Hay uno que se llama de sonetos homoeróticos, que se llama Camino de Imposición, que ha tenido mucho éxito y lo presenté en San Agustín College hace ya unos años. Entonces, pues nada, que mi editora que radica en Miami conocía de muchos de estos poemas y me animó a publicar este libro, que todo es en versos libres. Ya en estos momentos, pues ya se me ha quitado como el vicio de escribir poesía rimada. Ya más bien casi toda la poesía que estoy escribiendo es en este estilo. Pero eso lo he logrado porque ya he encontrado mi voz.
para escribir lo mismo en poesía rimada que no rimada, en verso libre. Sí. Entonces, pues, por ahí vamos, por ahí vamos. Yo escribo casi a diario escribo. Hace poco escribí un poema, debí haberlo traído. Se llama Amenaza de cumpleaños, porque el día 25 de septiembre voy a cumplir 69 años. Y es una edad muy peligrosa. Déjame ver si lo encuentro por aquí, por Facebook. A ver También si lo traduzco un poco. Los publico. Sí, ve hablando. Los publicas en Facebook también. No, pero ve hablando, So, just to summarize, he started writing in sonnets, which are very structured type of poetry and decimas. There's a very strict rhyme and there's a very strict structure to the poems. And he wrote several books in that style. And it was just now or lately that he been writing in versos libres, free verse, which is most of the poems in this book. And he believes that this kind of structured poetry, the sonnets, are the best or the most expert way of write poetry. So that's how he tried to, all his previous books are in that style. And it took him a while to find that voice and in writing in sonnets. And so now he found his voice in free verses. Okay, so por ejemplo, he found a poem that he just wrote because he writes every day. And it's about, ¿de qué se trata? Este poema se llama Amenaza de cumpleaños, trata de traducir al inglés. Birthday threats. Sí, sí. Yes, and then es porque el día 25 de septiembre voy a cumplir 69 años, lo cual es una edad muy peligrosa. Es una edad muy peligrosa. Dice, amenaza de cumpleaños. Dice, este es el último poema que he escrito en estos días. Dice, para vivir un año es necesario morirse muchas veces, mucho. Eso está en un poema de un poeta español, Ángel González. Dice, un 6 le dice al otro que se vire al revés para acurrucarse. Así tendré la cama menos vacía. Los cumpleaños terminados en 9 siempre me dieron terror. A este que se me acerca impasible, lo recibo con mayor serenidad. El arte de aprender a ser viejo se borda con hilos de paciencia. Me conozco un poco más y me pregunto cómo he podido sobrevivir a mí mismo. Apagar velas y pedir deseos es un ejercicio de perdurabilidad que me arrincona la esperanza. Últimamente me he vuelto fanático a devorar el fardo de recuerdos que llevo a las espaldas y me invaden almuerzos con rostros familiares, amigos entrañables, un arroz con pollo, un lechón asado, unos frijoles negros, pueden ser un feliz menú de sonrisas. El corazón de un cuerpo en reposo late entre 60 y 100 veces por minuto. Se me ciernen 25.600 latidos en los próximos días. El arte de aprender a ser viejo se borda con hilos de paciencia. Los cumpleaños terminados en 9 siempre me dieron terror. A este que se me acerca impasible, lo recibo con mayor serenidad. Ya viene mi cumpleaños 69, como ciclón caribeño amenazante. Un 6 le dice al otro que se vire al revés para acurrucarse. Así tendré la cama menos vacía. Muy bueno. Sí. Gracias. Muchas gracias. Tenemos una última preguntita de Erika, que dice, ¿cómo es el proceso de construcción del poema? ¿Lo escribes todo de una vez o lo escribes en varias sesiones y luego editas? Generalmente. So, quick question. How is the process of writing a poem? Do you sit down and write it all at once, or do you write parts and pieces and then edit? Generalmente lo escribo, trato de escribirlo completo el poema de un tirón, generalmente. Pero
cuando siento, por ejemplo, si estoy varias horas escribiendo un poema, de todas maneras, cuando siento que estoy como medio, como diríamos en inglés, trabado, medio así, me alejo de él y voy a la cocina y me hago otro café y hago una llamada, hago cualquier otra gestión y cuando vuelvo otra vez llego. Pero generalmente trato de escribir los poemas de un solo tirón. Um, eh, Soy tan como obsesivo con eso que hasta que más o menos no deje el poema, yo sé que después recibirá algún poco más de edición, pero casi hasta que no lo deje lo más perfecto posible terminado, no paro, no lo suelto. Soy obsesivo con eso. Sí. So he says he writes it usually all at once in one sitting. And if he gets stuck, he would walk away and come back and try to finish it. And he's obsessed with getting kind of like closer to the final draft. The final sí, de todas maneras, a posteriori siempre se edita más, pero trato de dejar el poema lo más cercano posible a lo que sería. Sí. Sí, en español. Bueno, es muy difícil. Tengo varios libros, pero es muy difícil escribir sonetos para ser traducidos al inglés. Tiene que ser una persona que de verdad que tenga esa habilidad que es muy difícil. Por eso no he pretendido escribir sonetos ni nada, pues mucho menos en inglés. Ahora, yo como me siento cómodo es escribiendo en español, pero yo estoy seguro de que estos poemas que son en verso libre, en versos libres, yo sé que hay personas acá, este es el primer libro mío en versos libres que sale, que son poetas también y que pudieran ser capaces, porque el traductor de Google nunca haría una buena versión de un poema. Pero estos poemas en verso libre sí son muy susceptibles de hacer una versión en inglés. Yo sé que hay dos poetas acá, por ejemplo, que conozco, Mike Puican y Mary Hawley, que estuvo en la presentación de tu libro. Ha hecho versiones ya en inglés de poetas de poemas en español. Y bueno, yo sí cuando los vea a ellos, porque yo estoy bien interesado en darme a conocer también en inglés. Entonces, pero solamente necesito que haya personas como ellos, que también son poetas y serían capaces de hacer una versión lo más cercana posible a la que yo hice en español. So just to quickly, briefly translate that question. The question was, do you always write in Spanish and never in English? And Jorge says, yes, I feel really comfortable writing in Spanish. And he would like to have his poems translated in English, but the sonnets, his most of his previous books are very, very hard to translate properly. And so he might be looking into people who can do a good job translating his poems in free verse, and they have to be poems themselves. Mucha gente aquí te está dando las gracias y felicitaciones. Y bueno, si no hay más preguntas, me siento realmente conmovido porque por la presencia de todos ustedes aquí. Yo no necesitaba que esto estuviera repleto de personas, pero es que las personas, ustedes todos los que han venido, han sido tan receptivos y me han hecho sentirme tan bien que me voy renovado de acá por la presencia de todos ustedes, los estudiantes que están, de todas las personas que están.
Y Daniel me dio la gran sorpresa, vaya, ni pensé que fuera a tener la dicha de que Daniel estuviera presente acá con nosotros hoy. Estoy muy, muy contento y creo que el momento más bonito de mi cumpleaños es este aquí, que he estado viviendo con ustedes. He estado viviendo con ustedes. Ha sido maravilloso, ha sido maravilloso. Gracias por estar acá. Creo que hablo por todos y queremos agradecerte por compartir esta brillante, brillante poesía tuya con todos nosotros en tu libro y por poder presentarlo aquí. Thank you, and I think I speak for everyone. This is really a pleasure that you share with us. Pues acérquense y yo les si no tengo más, no traje más porque ya, pero todos los que tienen un ejemplar, yo se lo pedí. Sí, Jorge puede dedicarlos y si alguien quiere comprar más libros, también puede conseguirlos. Thank you to all the people in the Zoom room. Gracias. Thank you. Porque se pueden ir los estudiantes en la clase de Zoom, ¿no? Sí, ya. So I'm going to close the Zoom session. Thank you everyone in the Zoom room. Gracias a todos en el Zoom. Thank you. Me han dicho belleza de Maxi. Yo llegué aquí hace años. Empecé aquí y luego me fui a la universidad en 1950. Muchísimas gracias. No. Gracias. Estoy emocionadísimo de que usted, cuando lo vi entrar por esa puerta, yo dije, no lo puedo creer. No me lo puedo Mil creer. gracias. Lo he disfrutado como no tiene idea. Gracias, Me he Daniel. reído, no sé, es un poco terapéutico. Gracias por todo. Yo sabía que le iba a gustar. Sabía. El agradecido soy yo. No me ¿Verdad conoce. que Ella me mandó por la mañana de sí, le va a gustar. Sí. ha sido fantástico? No sé. Ha sido una inyección de